Eh, bueno, hola, buenos días. Me gustaría dar la bienvenida a este espacio en el que estaremos hablando acerca de los catecismos políticos y su papel en la creación de imaginarios y símbolos nacionales entre 1820 a 1886. Bueno, en primer momento tendríamos que estar abordando el contexto histórico del país durante el periodo inmediatamente posterior a la independencia. Estaríamos hablando de un estado sumamente débil, eh, producto de estos 10 años de guerra e independencia, en los que el esfuerzo de guerra debilitó todo tipo de instituciones políticas, así como la población civil, la economía y demás. Entonces estamos hablando de un periodo bastante complejo. Por un lado, por la aparición de un nuevo modelo organizacional, que en este caso sería la República, que estaría marcando la transición del vasallo, sujeto pues a la corona española, al rey y estas figuras monárquicas, a pasar a ser un ciudadano de una república, con todo lo que ello implica pues a nivel de participación política y demás, pero también hay que definir entonces quién es este ciudadano, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Bueno, pues además también se están empezando a crear distintas facciones políticas que defienden diversos ideales, pero realmente no van a tener un impacto muy grande debido a que en este periodo el, la concentración de poder va a recaer sobre lo que podríamos denominar como figuras fuertes o personalidades fuertes, como lo podrían ser Santander o el propio Bolívar, obviamente. También estamos hablando de un periodo en el que se está buscando establecer una identidad política, que en este caso sería la nueva identidad política de la República, y también una identidad cultural. Y estos dos elementos van a ser como los grandes romperos de cabeza del siglo XIX y van a ser el detonante de la aparición de muchos de estos catecismos. Bueno, aquí es importante detenernos pues a hablar un poco sobre este asunto que podríamos denominar como la invención del héroe, como así también lo menciona Germán Colmenares, y también el papel de los catecismos en este proceso de la invención del héroe. Bueno, los catecismos políticos aparecen desde 1814, tenemos registro del primero del el catecismo de Sotomayor y el último lo tenemos registrado en 1872 de Santiago Cruz. Bueno, en este caso estaríamos hablando de cómo desde el catecismo político se está marcando esta figura del héroe. Eh, entonces, el catecismo nos va a incitar a ver esta personalidad como aquella que es el padre de la patria. Y no solo el padre, sino que es aquel que encarna todos los valores de la patria, perdón. En ese sentido es como una estatua. El héroe debe ser una estatua y debe ser el ideal al que cada colombiano debe aspirar a ser. También se habla de que son ellos los que marcan los ritmos de la historia. En este sentido, no estaríamos hablando de que la independencia es la consecuencia del descontento del pueblo frente al monarca, sino que es el descontento de estas grandes figuras que saben aprovechar estos momentos y erigirse como las grandes eh, personalidades del momento que van a dirigir al país a esta nueva época de bonanza y felicidad que sería la independencia, pues en teoría, perdón, la república. Bueno, ahora sí entrando más en materia sobre los catecismos y su uso, perdón, eh, nos referimos a que existen diversos tipos de catecismos. Entre ellos, pues, en este caso nos vamos a enfocar en los políticos. Y en este caso también podremos dividirlos en dos. Los que eran para la enseñanza escolar y los que eran para la enseñanza de un público más general. Estos segundos, sobre todo al ser una sociedad con una tasa de alfabetización bastante baja, generalmente se leían en plazas públicas, plazas de mercado o lugares donde pudieran tener un relativo impacto pues, al momento del orador leerlos. Y en las escuelas, pues, si bien se incita a la lectura, van a ser como el gran elemento del que el maestro va a partir su clase y se apuesta por un modelo meramente memorizativo. En ese sentido, pues no hay lugar a segundas interpretaciones, a otras visiones, sino que es tal cual lo que dice el catecismo. En ellos, pues incita, por ejemplo, a la memorización de, de las figuras políticas, de los valores nacionales, incluso los propios mártires de la independencia. Había que memorizarse todos los nombres de aquellas personas que murieron fusiladas durante pues, el periodo previo al establecimiento de la República. También pues aparecen figuras muy importantes que no solo estamos hablando de figuras humanas,
sino también de elementos del paisaje, recursos naturales, como pueden ser los ríos, las aguas, algunos minerales y demás, van a ser expuestos a la población, pues, van a ser incluidos en estos modelos educativos para generar un arraigo y un conocimiento de los ciudadanos frente a estos elementos, como en función de generar cohesión patria. Entonces, a partir de esto se busca que todas las personas del territorio sientan arraigo por partes del mismo territorio nacional, aunque ellos jamás hayan puesto un pie ahí. Bueno, también es importante mencionar lo que sería el decreto del 28 de septiembre de 1871 de la enseñanza de la historia patria. Aquí, pues, los catecismos nuevamente van a ser importantes, pero también otro tipo de elementos para difundir estas, ¿cómo decirlo?, esta historia patria, de las que hablaremos más adelante. Bueno, finalmente, pues tendríamos que estar hablando de las influencias que tuvieron estos mismos sobre la sociedad. En un primer momento, pues como ya mencionamos, la alfabetización limitada es como el gran impedimento de la influencia que pueden tener o no estos catecismos sobre la población, e igualmente las guerras civiles que estuvieron presentes durante todo nuestro siglo XIX. Ellas pues van a impedir la producción, la distribución y sobre todo la circulación de muchos de estos catecismos porque pues, al estar ligados directamente a lo que produjo un partido político u otro, al momento de estos llegar a zonas controladas por liberales o conservadores, van a ser rechazados y no van a ser expuestos pues a la población a la que buscaban llegar. Estos a su vez van a servir de creación de discursos y de ahí pues que venga este asunto de que haya persecución sobre los mismos. Por otra parte, nos van a definir quiénes son y quiénes no son los ciudadanos. En ese sentido, todo aquel que, por ejemplo, no sabía leer, que no tenía ciertos privilegios en la sociedad, no va a incluir como, no va a ser parte de la ciudadanía. Entre estos grupos podemos incluir a esclavos, libertos y también los indígenas. Sin embargo, un poco más adelante, eh, a través de, por ejemplo, para el caso de los negros y libertos, eh, a través de su ingreso en el ejército pueden alcanzar el grado de ciudadanía. Por otra parte, el indígena siempre va a estar sujeto a como una relación muy ambivalente, muy ambigua, perdón, en la que como que es ciudadano, pero a la vez no. Entonces se apuesta más como para educarlo en valores nacionales y también en la fe católica como forma de integrarlo a la nación, pero tampoco al nivel de darle participación política. También pues en este periodo vamos a estar hablando de que hay mucha influencia de lo que son los ideales de progreso e ilustración que van a fomentar, por ejemplo, la aparición de muchos periódicos independientes. Por ejemplo, pues aquí estamos viendo una página del papel periódico ilustrado. Podemos ver cómo se compara la figura de Bolívar con la de Julio César y Napoleón, aludiendo pues a que ambos, perdón, a que los tres eran grandes genios de su época, incomprendidos y hasta cierto punto traicionados por su patria. Entonces, también vemos que no solo estas ideas de los catecismos políticos se quedan en estos, sino que trascienden y van a llegar a la prensa y a otros medios en los que la sociedad civil va a poder expresar de cierta forma estas enseñanzas que se les impusieron. Y también pues van a servir de forma de crear una nación cultural, como mencioné al principio. Uno de los grandes retos como país fue la cohesión del pueblo. Incluso pues vemos que fue algo que fracasó. Y pues las pruebas están en la separación de Venezuela, la separación de Ecuador y pues más adelante la separación de Panamá. Entonces esto está indicando que hubo un fallo en estos procesos de cohesión. Sin embargo, pues a través de buscar un pasado común, en este caso pues se recurre sobre todo a la herencia hispana, se busca generar esta cohesión. También, siguiendo pues esta línea, se van a imponer lo que podríamos denominar como regímenes de verdad. Entre ellos está la imposición del 20 de julio como fecha de la proclamación de independencia del país, que pues a ciencia cierta no podemos asegurar que fue un 20 de julio, pero a través de un decreto presidencial se impuso que esta era la fecha oficial de nuestra independencia.
Entonces aquí estamos viendo cómo desde las altas esferas se imponen algunos imaginarios sobre la población y pues estamos de esta forma distorsionando esta historia que sería una historia totalmente moldeada a ciertos ideales. Y finalmente pues podríamos estar hablando de algo muy interesante y es que fue la crisis que se provocó a nivel pues de educación eh, y de ideas que se produjo inmediatamente después de la firma de la Constitución de Río Negro en 1886. Bueno, pues aquí cabe mencionar que veníamos de un periodo eh, conocido como el Olimpo Radical, en el que los liberales estuvieron gobernando el país por varias décadas. Esto pues obviamente va a generar que al retorno del Partido Conservador al poder tengan que cambiar todos estos estatutos que había generado el Partido Liberal sobre la población civil y esto va a generar como una idea de reconducir o reeducar al ciudadano republicano. En ese sentido, pues nuevamente la religión va a tener un papel más fuerte del que tenía anteriormente, va a volver a tener mucha importancia en la participación en la educación sobre todo, incluso pues son elementos que van a perdurar en el tiempo. Por ejemplo, pues mi abuelo me dice que en el mismo, pues en su colegio tenían un catecismo no político, pero sí religioso. Entonces también es muestra de cómo esos elementos fueron perdurando las décadas hasta pues el siglo XXI, perdón, hasta el siglo XX incluso. Pero también pues surge la duda de hasta qué punto sí perduran hasta el siglo XXI, porque incluso en la educación de hoy en día vemos que la enseñanza de la historia, a pesar de que ya no hay historia como tal en los colegios, sino que se incluye como las ciencias sociales, elementos como la memorización o la celebración de fechas como el 20 de julio, aunque pues generalmente en esas fechas los colegios están en vacaciones, pero mm, bueno, lo que quiero llegar es que sigue habiendo como hasta cierto punto varias de estas influencias de los catecismos sobre la educación actual. Incluso pues canciones como esta de que la bandera de Colombia es muy linda, sí señor, no sé qué, también son una muestra de cómo se intentan todavía eh, perdurar estos elementos de cohesión de nación sobre la sociedad a través de modelos educativos. Y bueno, ya con esto doy por finalizado este ejercicio. Espero pues que lo hayan disfrutado y eso sería todo.